Que da ese banderazo de finalización de semana para ponernos ya en el fin de semana. ¿Y saben de quién estamos hablando? Estamos hablando de David Flor. David, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Por fin ya viernes, sí, mucho frío esta última semana. Y aquí, como siempre, explicando un poquito de historia a toda la gente de Hit Radio Barcelona. Hoy hablaremos de una espada encontrada en Trapeza. Ese será nuestro primer episodio. Hablaremos también de una teósofa y ocultista llamada Elena, que os sorprenderá su relato. Y por último, hablaremos de un personaje histórico muy importante en el mundo de la automoción. Hablaremos de Enzo Ferrari, que no solamente fue el creador de la marca Ferrari, sino que también muchos dicen que es un viajero del tiempo. Os dejamos con el primer relato de esta espada griega en Trapeza. Hoy cogeremos nuestra singular máquina de la historia y nos trasladamos a la meseta de Trapeza, a escasos kilómetros de la antigua ciudad llamada por los griegos Acaya y la que es actualmente la conocida Egio. Lo hacemos retrocediendo en nuestro botón del tiempo ni más ni menos que a la antigua Grecia del siglo XII a.C. Pero antes, hagamos primero una parada en este año 2021 durante los meses de octubre y noviembre, donde una continuada excavación nos llevará de nuevo a este siglo XII a.C., en pleno esplendor de la civilización griega, esa civilización tan espectacular. Estas excavaciones de la meseta de Trapeza han hecho que se descubran varias zonas funerarias, todas con sus ajuares y dos magníficas espadas de bronce, alguna de ellas incluso con restos de su empuñadura de madera, como si en un exquisito estado de conservación una burbuja del tiempo hubiera querido cuidar hasta el día de hoy. Se cree que esta necrópolis griega se trata de una colonización de la antigua Grecia, que formó parte de la creación de Crotona, que fue una ciudad llena de atletas griegos. Se cree que este tipo de enterramientos datan de la época anterior al helénico y son el botón de ancla de una gran actividad de los centros de Micenas y el apogeo de los grandes centros de Tirinto y Pilos. También fue un sitio de rituales datados sobre el siglo XII y principios del siglo XIII a.C. Entre otras cosas, la de las dos espadas se encontraron ajuares diversos como cerámica, collares de conchas y de oro y utensilios varios, así como recipientes, muchos con trazas de vidrio. Este descubrimiento realza la idea de un comercio con mucho flujo entre la zona y también Chipre y el mar Egeo. En muchos de los enterramientos se nota esa especie de ritual como si hubieran sacado esos huesos y después hubieran sido recolocados de forma antinatural, pero con un gran respeto por la forma de encontrarse enterrados y los ajuares que poseían. Y así lo hemos contado, dos espadas encontradas que realzan la historia de aquella antigua Grecia y encima nos hablan de ciudades como Acaya, que es el actual Egio, de Trapeza y también de esos siglos XII y XIII a.C., plagado de griegos, en el cual eran grandes deportistas y enterraban a sus muertos con el máximo respeto. Pues bien, Fran, después de este fenomenal relato sobre Trapeza, ahora hablamos de ese personaje histórico y escritora, Elena, que nos sorprenderá a todos. Os dejamos hoy con este en nuestro espacio. Hablaremos de una teósofa Elena y ocultista, pero a la vez escritora, en la que destacan dos de sus grandes libros, titulados El Isis sin velo, escrito en el año 1875, y La doctrina secreta, escrito en 1888. Hablamos de Elena von Hahn, más conocida como Elena Blavatsky, apellido que se adjudicó de su corto marido o matrimonio con Nikopor Blavatsky. Elena von Hahn nació en Dimno, Rusia, un 31 de julio de 1831 y murió un 8 de mayo de 1891 en Londres. Elena se la conoce
como una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica y contribuyó a su gran difusión durante toda su vida. A sus 17 años, en 1848, Elena se casó con Nikifor Vasilievich Blavatsky, como antes hemos indicado, por su entonces marido, y era el vicegobernador de la provincia de Verán, en Armenia, y tenía 23 años más que ella. Un matrimonio que Elena buscó y aceptó casarse para tener cierta libertad de independencia sobre su familia. Según la misma Elena, el matrimonio solo fue una farsa, que duró 3 meses y que ni siquiera llegaron a consumar, porque ella no quería. Tras las presiones del entonces ya su marido, Elena decidió escapar al lomo de su caballo y viajó varios kilómetros a través de duras montañas hasta llegar a casa de su abuelo en el poblado de Tiflis. A partir de aquí empezó una serie de viajes por países como Egipto, Turquía y Grecia. Elena, eso sí, no viajó sola, sino que lo hizo de la mano del explorador y naturista Albert Robson, de nacionalidad estadounidense, y que también era un gran interesado en el mundo esotérico y miembro de la masonería. Tras varios viajes por el Tíbet y la India, llevando la enseñanza de sus doctrinas y la de sus maestros, la Sociedad de Investigación Psíquica de Londres creó un comité especial para investigar a Madame Blavatsky. Richard Hodgson, un joven miembro del comité en aquella sociedad, el mes de diciembre de 1884 viajó hasta la India para investigarla y crear el informe de los Coulomb. Este informe hablaba y se basaba sobre las acusaciones del informe del mismo Hodgson, que había escrito e investigado sobre la falsedad de la obra de Elena. Finalmente, este comité de la Sociedad para la Investigación Psíquica en Londres, tras revisar toda la documentación, en el año 1885 acabó acusando de Madame Blavatsky como una de las impostoras más grandes de la historia. En su informe privado, Hodgson acusó de Blavatsky de ser también una espía rusa. Elena fue una persona extraña y enigmática, incluso lo fue para morir. Después de su muerte, el 8 de mayo de 1891, en Londres, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron repartidas por varios países. Un tercio de estas quedaron en varios países de Europa, otro tercio en varios condados de los Estados Unidos, y el resto de sus cenizas están dentro de una estatua en la sede internacional de la Sociedad Teosófica. Una extraña, si se puede decir parapsicóloga, que fue rara incluso para morir. Y aquí os lo hemos explicado. Pues ya lo has escuchado, Frank. Una persona o personaje histórico que pocas veces se ha hablado de ella, Elena, una escritora en el cual cambió la historia y escribió con su vida un relato magnífico que desde aquí la recordamos y hacemos que su vida no haya sido olvidada para siempre. Y ahora seguimos con este relato magnífico de personajes históricos con un personaje fantástico, Enzo Ferrari, el creador de Ferrari, y como hemos dicho, muchos aseguran que es un viajero en el tiempo. Os dejamos con este apasionante relato de Enzo Ferrari. Hoy hablaremos de un personaje y mítico de la bella Italia que marcó la historia del automovilismo. Hablamos de Enzo Anselmo Giuseppe. Con este nombre no me equivoco si dijera que muchos de esta manera no les suena de nada, pero si decimos su nombre comercial o nombre como se dio a conocer, seguro que caerán enseguida de quién hablamos. Su nombre completo era Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari, más conocido como Enzo Ferrari. Ahora sí saben de quién hablamos, ¿verdad? Pues sí, el creador de la escudería automovilística más importante del mundo. También la más valorada, en las clases más pudientes de la sociedad, al lado de automóviles como Lamborghinis, Rolls-Royce, Mercedes, Bentley, Alfa Romeo, Maserati, Lincoln, Aston Martin, Porsche, BMW y otras importantes marcas
que existen hoy en el mercado de lujo internacional. Pero volvamos a nuestro personaje, Enzo Ferrari. Como todos lo conocemos, nació y murió en su ciudad natal de Ódena. Nació un 18 de febrero de 1898, como hemos dicho, en la ciudad de Ódena, en el antiguo Reino de Italia, y murió a la edad de 90 años un 14 de agosto de 1988, también en su ciudad, Ódena, pero esta vez en la actual República Italiana. Para recordar esta época de la historia, os diremos que el Reino de Italia fue el tipo de estado monárquico que empezó un 17 de marzo de 1861 tras la unificación nacional de Italia durante los años 1848 y 1870, época que Víctor Manuel II se coronó rey de Italia en 1861. En cambio, luego llegó la toma de Roma, que sucedió el 20 de septiembre de 1870 y fue el colofón final a un largo proceso de acercamiento y unificación de Italia, también conocido como el Risorgimento. El Risorgimento marcaba por fin el final de los estados pontificios bajo el Papa Pío IX, como la unificación de la península italiana bajo el rey Víctor Manuel II de la Casa de los Saboya. Podemos observar esta escena en una batalla de un cuadro del pintor Carlos Ademollo, que lleva por título La brecha de Portapía. Para acabar este pequeño apunte de historia, viajamos a la creación de la República actual, que ocurrió un 2 de junio de 1946 tras la celebración de un referéndum popular donde los italianos dijeron que querían un Estado republicano y no querían una monarquía. Volviendo a Enzo Ferrari, empezó sus días en el mundo del automovilismo, muy joven como piloto, pero pronto se convirtió en un importante empresario y durante años fue un excelente piloto y al poco tiempo diseñó su primer vehículo. Eso le permitió seguir creyendo en sus sueños, que no eran otros que por fin poder poner su nombre a una escudería de automóvil. Está claro que los sueños se convierten en realidad y uno, si cree en sí mismo, como Enzo Ferrari, está claro que puede conseguirlo, y Enzo Ferrari es un claro ejemplo de ello. Como curiosidad, diremos que Enzo Ferrari, aparte del mundo de los fans del automovilismo, también tiene su lado misterioso, pues son muchos los fans de lo oculto de los viajes en el tiempo que aseguran que es un verdadero viajero del tiempo y que incluso el jugador alemán de fútbol Mesut Özil es él o su reencarnación. La verdad que el parecido es asombroso y el dato más curioso es que el mismo día que murió Enzo Ferrari nació Mesut Özil. Por estos motivos, muchísimos apasionados de la parapsicología creen firmemente e incluso algunos aseguran que el alemán Özil es la reencarnación evidente de Enzo Ferrari. Nosotros no entraremos a valorar estas afirmaciones ni creencias. Como decimos, nosotros siempre hacemos de mensajeros de la información para que ustedes puedan juzgar por su propio pensamiento o otros datos que saquen de sus propias conclusiones. Nosotros solo aportamos el conocimiento y ustedes son los verdaderos jueces. Nosotros solamente les presentamos los datos y la historia. Hagan ustedes de jueces. Y así, como siempre, os mostramos estas historias increíbles desde aquí. Pues ya lo has escuchado, Fran, y ustedes también. Enzo Ferrari, los que muchos aseguran que es un viajero en el tiempo o la reencarnación de un futbolista del Real Madrid. Lo cierto que si ponemos una foto a la de la otra, hay un parecido extraordinario, pero nosotros no entraremos a valorar si es o no es un viajero en el tiempo. Lo único que podemos decir que era uno de los científicos o uno de los mecánicos más importantes que ha creado este mundo, en el cual nos dio esta máquina fenomenal llamada Ferrari. Y también hemos hablado de Elena, una mujer fantástica en el cual se han escrito pocas páginas de su historia y desde aquí queríamos hacerle ese homenaje y, cómo no, también de esta espada encontrada en Trapeza, en el cual nos hemos deleitado en un viaje en el tiempo espectacular. Y nada más por hoy, Fran.
como siempre, cada viernes aquí en tu Torre de Babel, explicando la historia de la forma más humilde posible y explicándosela así a la gente que nos tiene en la antena. Un abrazo a todos y sobre todo al equipo de Hit Radio Barcelona. Pues muchas gracias, David, por esta aportación que nos has hecho, este conocimiento que cada día aprendemos un poquito más de esa parte de la historia que desconocíamos. Nosotros aquí hemos llegado al final de esta Torre de Babel, de este viernes ya en estas puertas del fin de semana, así que nos vamos a descansar. Abríguense porque dicen que va a venir una ola de frío polar que va a dejar nieve, helada y temperatura por debajo de cero. Nosotros este fin de semana nos pondremos calentitos y trabajando como siempre para el próximo programa, así que ya lo saben, un placer haber estado con ustedes en el control de sonido, como siempre ha estado Carlos Castro, Mireia Carañena y aquí un servidor, quien les habla, Fran Hernández. Un placer haber estado con ustedes, buen fin de semana y nos vemos la próxima semana.